Muy buenas noches, ingeniero. Bueno, el día de hoy vamos a exponer sobre los diseños cuasi experimentales, cuáles son los más utilizados. Tenemos como integrantes a mi persona, Kevin Bermúdez, José Chuquiana y Jefferson Tachinchano. Para empezar, tenemos el índice de contenidos. Tenemos la introducción, el objetivo general, el marco teórico, el desarrollo y las conclusiones. Como introducción tenemos que cuando no es posible un experimento verdadero, los diseños cuasi experimentales permiten inferencias causales y se usan mucho en ciencias sociales y marketing para evaluar las intervenciones. Como objetivo general tenemos analizar los diseños cuasi experimentales más utilizados y su aplicación en investigaciones reales. Los específicos tenemos que describir cada diseño, explicar su funcionamiento, mostrar ejemplos prácticos. Para empezar, tenemos el marco teórico, que es un diseño cuasi experimental. Como ya habíamos visto en clase, estos diseños son longitudinales. ¿Qué quiere decir longitudinales? Que tienen series de tiempo. Es así que sacamos esta definición, que evalúa el efecto de una intervención sin asignación aleatoria, no tiene aleatorización, y aquí se usa mediante grupos de comparación o mediciones repetidas. Diseño de grupo de control no equivalente. Es un diseño que no se compara un grupo que recibe una intervención con otro que no recibe sin asignación aleatoria. Aunque hay un grupo de control, puede existir diferencias iniciales entre los grupos. Aquí tenemos esquema de notación. En el grupo de control tenemos el pretest, el tratamiento, el posttest. En el grupo de control también tenemos el pretest y el grupo de posttest. Aquí en el ejemplo de la evaluación de un programa de nutrición escolar tenemos. Un colegio requiere evaluar si un programa de alimentación saludable mejora los ámbitos de alimentación de los estudiantes. Aquí tenemos el procedimiento, grupo experimental, o uno es pretest, X es el programa de tratamiento, el O2 es del posttest, el grupo de control tenemos el O3 del pesttest, tenemos sin programa y el O4 es del posttest. En el ejemplo de la evaluación del programa de la nutrición de los escolares, tenemos en el objetivo ver si un programa de alimentación saludable mejora los ámbitos alimenticios de los estudiantes. Diseño de control no equivalente. Grupo experimental. Escuela A. Ellos reciben el programa. Grupo de control. Escuela B. Ellos no reciben el programa. El procedimiento. El pretest. Ambos grupos responden el cuestionario de ámbitos alimenticios. Intervención. Solo el grupo de experimental asiste a talleres de nutrición por 3 veces. El posttest. Se vuelve a aplicar el cuestionario a ambos grupos. Aquí tenemos el análisis. Se compara los cambios en los dos grupos. Bueno, en el siguiente diseño tenemos lo que son las series de tiempo interrumpido. Consiste en observar a un mismo grupo en varios puntos de tiempo, antes y después de una intervención para analizar cambios en la tendencia. Es útil para evaluar políticas públicas o cambios sociales. El esquema general en notación. Aquí tenemos O, que es la medición, que tenemos un O1, O2, O3, O4, X, que es el tratamiento, y después tenemos el O5, el O6, O7 y O8. En el ejemplo práctico tenemos lo que es la evaluación de una nueva ley de tránsito. El enunciado dice que el gobierno implementa una nueva ley que exige usar casco obligatorio para ciclistas. Se quiere evaluar si la ley redujo el número de accidentes de bicicleta. En la representación del diseño tenemos lo que es la medición de O1, O2, O3, O4 y X, que es el tratamiento. En este caso es la ley. O5, O6, O7 y O8. Cabe recalcar que los dos, lo que es la medición, en este caso es el tiempo. Bueno, aquí tenemos lo que es el ejemplo, que es la evaluación de una nueva ley de tránsito.
El objetivo era evaluar si la ley que obliga a los ciclistas a usar casco reduce los accidentes. El diseño, serie de tiempo interrumpida, observaciones múltiples antes y después de la intervención. Procedimiento, antes se registran accidentes mensualmente durante 12 meses. Intervención, en enero entra en vigor una nueva ley de casco obligatorio. Después se siguen registrando accidentes durante los 12 meses y el análisis. Se analiza si hay una disminución clara en los accidentes tras la ley. Bueno, para dar de manera general una visión del caso, pues en un año se registran los accidentes. Bueno, después viene lo que es X, que es el tratamiento que se implementa la nueva ley y después de aplicar la ley, otra vez se registra durante 12 meses, lo que es un año, para ver si es que esta ley ha tenido efecto o no. Bueno, vamos a continuar con el diseño de discontinuidad en la regresión que es RDD. Este dice que se basa en un punto de corte umbral para asignar una intervención, como una beca o subsidio, y compara los resultados entre quienes están justo por encima del umbral o justo por debajo de ese umbral. Esto también nos permite estimar efectos causales de forma precisa cerca del punto de corte. Aquí te queremos hablar de umbral, que es el punto de referencia. Queremos saber si está más arriba de ese punto de referencia o mucho más abajo del punto de referencia. Tenemos el esquema en notación, que tenemos el grupo debajo del umbral, que tenemos solo que hay aquí, hay pretest y posttest. No existe tratamiento. El grupo por encima del umbral, aquí si hay tratamiento, tenemos el pretest y el posttest. Eh, Tenemos el ejemplo, evaluación de descuento por compra mínima. Una tienda de electrodomésticos desea saber si ofrecer un descuento del 20% por compras mayores a $100 incrementa el gasto de los clientes. Para ello se analiza a los clientes que están justo debajo del umbral y justo por encima del umbral, que es de $100. Tenemos aquí los clientes justo debajo del umbral, que estos son los que no tienen descuento, es decir, no tienen el tratamiento. Tenemos la primera medición, el gasto promedio antes del descuento, aquí no hay tratamiento, y el post-test, que es el gasto promedio después, que este tampoco no tiene descuento, sin tratamiento. Aquí tenemos los clientes justo por encima del umbral y aquí existe el tratamiento, que es el descuento. Tenemos la primera medición, que es el O3, el gasto promedio antes del descuento. El tratamiento, que es el descuento, que es el del 20% que lo reciben cada uno de los compradores. Y tenemos el post-test, que es el O4, es el gasto promedio después de dicho descuento. Para entender más sobre el ejemplo, vamos a hablar sobre cuál es el objetivo de esto. El objetivo de esto es saber si mediante esto el 20% de descuento por compras mayores a $100 incrementa o no se incrementa el gasto total. Ya como habíamos hablado, el diseño es de discontinuidad en la regresión. Aquí existe una clara comparación entre los clientes que están justo por debajo y por encima del umbral. El procedimiento, tenemos que a los grupos de control y experimental. El de control, no existe tratamiento, son los clientes que gastaron de 95 a $99, sin descuento, sin el tratamiento. Experimental, tenemos clientes que gastaron 101 a $105 con el tratamiento, que aquí en este caso es el descuento. El pretest se mide el gasto promedio antes de aplicar el tratamiento, antes de aplicar el descuento. En la intervención se aplica el 20% del descuento que da el tratamiento a quienes superan los $100. Post-test, vamos a ver si después del tratamiento se registra el gasto después del descuento. Y como habíamos hablado, en dicho análisis vamos a ver si el grupo con descuento gasta más
se atribuye al efecto del tratamiento. O si no es así el caso, el efecto del tratamiento no tuvo ninguna momento favorable para generar mayor ingreso. Tenemos el otro que es el diseño de diferencias en diferencias, que es DID. Aquí queremos comparar la evolución de resultados entre un grupo tratado y un grupo no tratado, antes y después de una intervención. ¿Para qué nos sirve? Esto es para aislar el efecto de una intervención controlando factores comunes, causas comunes. El esquema de notación. Tenemos el grupo experimental y grupo de control. Como vemos en el grupo experimental, tenemos el pretest y el posttest y dicho tratamiento, porque tenemos que tomar en cuenta que el experimental siempre recibe tratamiento y el de control no. Y el de control solo existe el pretest y el posttest. Ahora, eh, el ejemplo, evaluación de una cadena publicitaria. Una cadena de supermercados lanza una campaña publicitaria solo en la ciudad A, pero no en la ciudad B. Se desea analizar si la campaña aumenta las ventas semanales en la ciudad A en comparación con la ciudad B. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos el grupo experimental que recibe obviamente la capacitación y primero medimos, le hacemos el pretest, las ventas antes de la capacitación y después aplicamos el tratamiento, que es la capacitación, y después aplicamos el post-test, que son las ventas después de esta capacitación, para ver si tuvo un efecto o no tuvo efecto. Tenemos el grupo de control, que este no recibe capacitación. em, Tenemos la primera medición, que las ventas antes, sin capacitación, y el post-test después las ventas después, sin capacitación alguna. Em, El objetivo de este ejemplo es evaluar si la compañía publicitaria mejora las ventas en supermercados. Es decir, que si la campaña publicitaria el tratamiento ayudó a aumentar las ventas o no sirvió de nada aplicar esta campaña publicitaria. Como ya habíamos mencionado, el diseño es diferencia de indiferencias. Es para comparar la evolución de dos grupos en el tiempo. Procedimiento, tenemos los grupos, que aquí hablamos de la ciudad A y la ciudad B. La ciudad A, que era la experimental, y la ciudad B, que era la de control. En la experimental lanzamos la campaña y en la B no se aplica ningún tipo de tratamiento, es decir, seguimos con la misma estrategia, no cambia su estrategia. Pretest, vamos a registrar las ventas semanales en ambas ciudades. El tratamiento, como habíamos hablado, solo se aplica en una ciudad, en la ciudad A, y que es durante 2 meses. El post-test vamos a medir en las dos ciudades y medir nuevamente las ventas en las dos ciudades para así saber si tuvo efecto o no tuvo efecto el tratamiento. En síntesis, como dice el análisis, comparar el cambio de ventas antes y después en ambos grupos. Si el aumento en el A es mayor que el B, se atribuye a la campaña. Y si no es así, no nos sirvió de nada la campaña publicitaria. Bueno, como conclusión tenemos que los diseños cuasi experimentales permiten realizar inferencias causales en contextos no aleatorios y su validez depende del tipo de diseño y del cumplimiento de sus supuestos, siendo RDD y DDD los más robustos cuando se aplican correctamente. Cabe recalcar que estos diseños se obtuvieron eh, de artículos científicos y son muy robustos en resultados. Gracias.